Duelo en Irán. Hoy comenzó el funeral del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Hosseini Jamenei, brutalmente asesinado por Estados Unidos e Israel en el primer día de la guerra de agresión contra Irán. Cientos de líderes mundiales participaron hoy en la ceremonia de Estado, mientras que millones de iraníes participarán durante los próximos días en la procesión funeraria a lo largo de múltiples ciudades sagradas iraníes. El asesinato de Jamenei por parte de Estados Unidos e Israel no solo representó un magnicidio deleznable, vergonzoso, infame, contrario a los más básicos principios del derecho internacional, sino que además representó una muestra del imperio en decadencia y del barbarismo del imperio en decadencia, ya que su asesinato fue acompañado por el asesinato de sus familiares, incluida su nietita de apenas 14 meses de vida. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 331 de Demoliendo Mitos en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Comenzamos una transmisión doblemente especial. La comenzamos en un horario distinto del habitual. Especial esta transmisión, por cierto, porque vamos a presentar el funeral del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Hosseini Jamenei, asesinado brutalmente en el primer día de la guerra contra Irán por Estados Unidos y por Israel. Y excepcional también la transmisión porque vamos a redondearla poco antes de los 35-40 minutos de duración debido a razones de fuerza mayor. Quiero comenzar presentando, quiero presentar un poco sobre la vida de Jomeneí, por sobre todas las cosas, por la catarata de falacias, mentiras, difundidas por los grandes medios occidentales, las narrativas, los relatos falsos, mentirosos, sencillamente equivocados sobre la vida de Jomeneí. A menudo en los medios occidentales lo presentan como la representación misma del mal, como a una persona verdaderamente condenable, horrible, maléfica. Sin embargo, aún para quienes quizás como personas, en términos culturales, ideológicos, personales, no aparezcamos en el universo cultural de los persas, de los iraníes, de los musulmanes y más específicamente de los chiitas, aún para personas como posiblemente los demoledores y las demoledoras, aunque seguramente nos acompañará por ahí algún hermano iraní, naturalmente también. Bueno, van a aparecer muchos elementos de identificación, van a aparecer muchos elementos muy, pero muy interesantes, desconocidos en su vida, especialmente en lo relativo a cómo el líder supremo iraní consagró su vida a la revolución, quizás de una manera distinta a la concepción revolucionaria de este lado del mundo, porque en la vida de Jamenei
la revolución aparecía doblemente, o presentaba, mejor dicho, la revolución presentaba dos dimensiones, una política, sin lugar a dudas, pero también una religiosa. Y su vida concatenó esas dos dimensiones con un compromiso total y absoluto por la revolución iraní, por su pueblo, por su fe, el mahometanismo o el islam chiita, y con un compromiso enorme también, tan grande como su propia vida. De hecho, ese compromiso determinó su muerte contra el imperialismo estadounidense. Sin más. Comencemos entonces con algunas imágenes de la vida del imágenes, lógicamente, anteriores a su asesinato en febrero de este año. Y recapitulemos, sí, recapitulemos los principales hechos en su biografía. Su vida, por cierto, comenzó en 1939, no en Teherán, no en la capital iraní, sino en una provincia alejada de la capital, en un pueblito bastante pequeño, y sus orígenes, por cierto, estuvieron caracterizados por la pobreza y la humildad. Efectivamente, su vida comenzó en una familia muy pobre, la familia de un clérigo pueblerino, un clérigo local, muy humildes. Él recordaba en muchas oportunidades que a veces apenas su madre podía cocinar lo mínimo para su familia y sus hermanos, apenas alcanzando la comida, sin más que eso, todos viviendo en una pequeña vivienda con una sola habitación y un sótano, y cuando su padre clérigo debía realizar una reunión, cuando aparecían autoridades para realizar una reunión con su padre clérigo, la familia debía abandonar esa única sala y aparecer durante la duración de la reunión en el sótano, a la espera de la finalización del encuentro. Desde muy chiquito, acompañando la trayectoria, acompañando a su padre, comenzó sus estudios religiosos, los cuales no abandonaría a lo largo de toda su vida. Sin embargo, a los 21 años, muy jovencito todavía, en 1962, en la ciudad de Qom, por cierto, recién abandonó su pueblo natal para los estudios universitarios religiosos, estudios religiosos universitarios en la ciudad de Qom, una de las ciudades sagradas del Islam chiita. Y ahí, a los 21 años, por primera vez estableció contacto con el movimiento religioso y político del imán Jomenei, el líder de la revolución iraní, responsable a la postre del derrocamiento del régimen del Shah. Y a partir de entonces comenzó a participar en el grupo de Jomenei como seguidor político y religioso, sin abandonar sus estudios religiosos, y principalmente los planteos, los planteamientos, las banderas del movimiento de Jomenei, a quien Jamenei acompañaba, básicamente establecían el foco en dos cuestiones. Por un lado, rechazaban las políticas antiislámicas impuestas por el Shah, una suerte de rey establecido por la fuerza mediante un golpe militar contra un gobierno nacionalista elegido democráticamente en los años 50, gobierno el cual en determinado momento promulgó la nacionalización del petróleo iraní, y eso inmediatamente desencadenó su caída, desencadenó el golpe de Estado patrocinado por el Imperio Británico y el establecimiento efectivamente del sanguinario régimen del Shah, un rey iraní impuesto por los británicos, sostenido por los estadounidenses, y el régimen del Shah básicamente presentaba una política
caracterizada por dos puntos, dos cuestiones centrales. El rechazo o la censura del Islam y el alineamiento total y absoluto a los Estados Unidos, como así naturalmente también la enajenación, la venta, ni siquiera la venta, la entrega total de los recursos naturales de Irán a los Estados Unidos, por sobre todas las cosas, la entrega de sus recursos energéticos del petróleo. Y esto precisamente, y recomienzo la biografía de Jomeini, esto aparecía en el centro del movimiento de el imam Jomeini, a quien acompañaba como jovencito, como joven estudiante del Islam en la ciudad de Qom, Jamenei, la política antiislámica del Shah y la política proestadounidense del Shah. Estos dos puntos rechazaba este movimiento político en el cual comienza a participar en el año 1962. Y aquí una vez más presenciamos esta doble dimensión de la militancia, o del compromiso, de las razones a las cuales consagró su vida, Jamenei, básicamente la religión, su fe musulmana chiita, y la política, su posición abiertamente anti-estadounidense, o mejor dicho, más que anti-estadounidense, anti-imperialista, porque simplemente rechazaban la interferencia, la intromisión, la intervención de los Estados Unidos y el expolio de los recursos naturales y de toda la sociedad iraní por parte primero de los británicos y después de los estadounidenses, con lo cual aquí concatenaba en su militancia revolucionaria las dos dimensiones, lo religioso y lo político. La lucha contraria a las políticas anti-islámicas del Shah y la lucha contraria a la subordinación a los Estados Unidos impuesta por el Shah también. Como seguidor de Jomeini, Khamenei desde muy jovencito representó una de las víctimas de ese régimen sanguinario, el régimen del Shah, encarcelado, perseguido, exiliado y torturado en múltiples oportunidades, ¿sí? Por su militancia, incluso por su enseñanza religiosa en su pueblo, de regreso de la ciudad de Qom, en múltiples oportunidades. La policía secreta del Shah realizaba su captura, él desaparecía, para todos, todos abandonaban las esperanzas de la continuidad de Jamenei con vida. Y durante días estaba encerrado, aparecía encerrado, torturado, incluso después exiliado durante algún tiempo de Irán. Así su actividad revolucionaria, religiosa y política, hasta que finalmente este movimiento determina la caída, el derrocamiento del Shah en 1979. Esta es la famosa revolución iraní en febrero de 1979. Y a partir de entonces comienza a participar activamente en el régimen surgido de la revolución. Primero como parte del Consejo de Supremos, instaurado como autoridad temporal en los inicios, y luego como parlamentario, como ministro de Defensa, como clérigo también. Bueno, distintas funciones en el régimen surgido de la revolución, desde el 79 en adelante, y por sobre todas las cosas, participa muy activamente en 1981 como representante precisamente del líder supremo de aquel entonces, del primer líder supremo, el Ayatollah Khomeini. Participa como representante del líder supremo en el frente de batalla en la guerra entre Irán e Irak. Guerra, por cierto,
terrible, iniciada en 1980 por Irán perdón, guerra iniciada en 1980 por Irak, encabezado el Irak de ese tiempo por Saddam Hussein, contra Irán. Saddam Hussein comienza esta guerra desde Irak contra Irán por orden de los Estados Unidos, ni más ni menos. En ese entonces, Saddam Hussein respondía a los Estados Unidos, por eso las múltiples fotos, incluso del propio presidente estadounidense Bush padre, a los abrazos con Saddam Hussein. Como no querían los estadounidenses a los iraníes, especialmente después de la revolución islámica de 1979, básicamente comisionan a los iraquíes, despachan la orden a Saddam Hussein para que comience una guerra contra Irán, guerra terrible, terriblemente mortífera, por sobre todas las cosas para Irán, con estimaciones de muertos, no de bajas, ¿sí?, sino de muertos, de entre 250.000 y 500.000 iraníes, ¿sí? Incluso algunas cifras redondeaban, contabilizaban 1.000.000 de muertos. Puede que apareciesen exageradas estas últimas, pero entre 250.000 y 500.000 iraníes asesinados por los iraquíes como proxies, como delegados de los Estados Unidos. Y Jamenei participa en el frente como clérigo. E incluso en muchas anécdotas recuerda que debió realizar la consulta con sus superiores respecto a si podía abandonar la toga, esta toga utilizada por los clérigos en Irán, porque claro, en el campo de batalla, como clérigo religioso, acompañando, representando al ayatolá Khomeini en ese entonces, junto a los soldados, no podía, lógicamente, con la toga, entonces debía presentar un uniforme de soldado, ¿sí? Aún como clérigo religioso. Bueno, convalidaron su periodo y esta presencia generó, su presencia ahí en el campo de batalla, generó en primer lugar la unidad entre los distintos combatientes, distintos grupos religiosos, étnicos existentes dentro de las Fuerzas Armadas iraníes, y generó inmediatamente también una subordinación, una identificación muy grande de los soldados de a pie muriendo en esta guerra por Irán frente a la agresión iraquí con el régimen de los ayatolás. Esto en 1981, y en gran medida esto va a consagrarlo a él como una figura rutilante por debajo, lógicamente, de Khomeini, el padre de la revolución islámica en Irán, pero sí como una figura, una segunda figura ascendente, muy popular entre las personas de a pie, figura religiosa, pero también con participación política. Y así, unos años después, en 1989, ante la muerte del ayatolá Hosseini, el líder supremo Hosseini en ese momento, bueno, el grupo de notables encargado de la selección del sucesor de Khomeini, determina finalmente la designación de Jamenei, a pesar de que él no presentaba no presentaba la máxima categoría religiosa. Dentro del Islam chií, como figura religiosa máxima aparecen los marias. Marias está la máxima categoría, con muy poquitos, algo así como, si no un papa en la jerarquía eclesiástica católica, porque efectivamente aparecen más de uno, pero muy poquitos, siempre un manojo de marias, quizás un cardenal, pero tampoco un cardenal, más arriba que un cardenal, porque cardenales muchos, si bien no miles, lógicamente, pero cardenales relativamente muchos. Bueno, algo así como un papa, el Maria, en términos religiosos. Debajo de eso aparecen los gran ayatolás, y Jamenei carecía de esa categoría, y debajo
ahí recién los ayatolás, ¿sí? Él sí ya había em, consagrado, ya había realizado el ascenso a esa categoría jerárquica, la de ayatolá, pero no a la de gran ayatolá y menos a la de Maria. Y bueno, la ley constitucional iraní determinaba que solamente los grandes ayatolás podían participar como líderes supremos de la nación iraní. Bueno, debieron rectificar esto debido en gran medida a la popularidad de Jamenei y finalmente promulgaron su designación en 1989. Algunos años después de eso, por cierto, en 1989, todavía en guerra con Irak, cuidado. La guerra de Irak desde 1981 hasta 1990, casi 10 años, 9 años. Guerra, una vez más, terrible, en la cual Irak perpetró ataques con armas químicas, gas sarín, por sobre todas las cosas, por orden de Estados Unidos, con armas químicas efectivamente entregadas por Alemania. ¿Sí? Laboratorios alemanes o un laboratorio alemán generó ese agente químico, ese arma química, y lo despachó para su utilización a manos de las Fuerzas Armadas iraquíes. Esto generó incluso heridas, según relatos distintos, según distintos testimonios, en muchísimos de los líderes políticos y religiosos actuales de Irán, incluido para mí uno de los mejores analistas geopolíticos de Irán y de Medio Oriente, el profesor Marandi. Él siempre recuerda sus heridas a manos de los iraquíes cuando participaba en la guerra con armas biológicas, gas sarín. Bueno, y esto fue perpetrado por orden de Estados Unidos, pero con complicidad europea, con complicidad de los alemanes. Y cuando finalmente en 1989 determinan la elección de Jamenei como líder supremo, todavía parecía Irán en guerra y poco tiempo después de esta designación, el propio Jamenei, ya como líder supremo, genera una fatwa, una suerte de dictamen religioso de carácter inapelable y con valor de ley, o más que de ley, de artículo constitucional, o más que de eso, ¿sí? Como máxima político y religiosa, uno de las dictámenes, las órdenes provenientes del máximo líder, del líder supremo iraní, las fatwas, y esa fatwa determina que Irán no puede generar armas nucleares porque las armas nucleares representan un pecado contra la humanidad. Con lo cual, Jamenei participó como clérigo en el campo de batalla, participó directamente, presenció las atrocidades de la guerra, una guerra en la cual Irak, como delegado, como esbirro de Estados Unidos, perpetró el asesinato de 500.000 de iraníes, en la cual Irak, por orden de Estados Unidos y con armas químicas alemanas, perpetró crímenes de guerra utilizando armas químicas contra los iraníes, y aún así, a principios de los 90, este señor determinó la prohibición de las armas nucleares del lado iraní, el desarrollo de armas nucleares, porque la utilización de armas nucleares para él representaba un pecado contra la humanidad. Evidentemente, esta figura de un ser maléfico, demoníaco, malvado, bueno, colisiona con esto, colisiona con una persona presenciando estas barbaridades contra su pueblo, ataques con armas químicas, 500.000 iraníes muertos, y aún así rechazan la creación de armas nucleares con carácter de fatwa, ¿no? De dictamen religioso, inapelable. Bueno, desde el 89 hasta este año aparece a cargo de
los destinos de Irán. Lógicamente, el líder supremo, una suerte de combinación entre un papa y un presidente, pero muy por encima de la figura de ambos, ¿sí? Una suerte de emisario de Dios en la tierra. Si bien participaba a grandes rasgos en la política iraní, lógicamente su quehacer cotidiano respondía a sus actividades como líder supremo religioso, y la política en el régimen iraní aparece delegada por sobre todas las cosas en el gobierno, en el presidente, los ministros y en la Guardia Revolucionaria, naturalmente, también, ¿sí? Esa suerte de fuerzas armadas de la revolución, ¿sí? Bien, así hasta el 28 de febrero de este año, de 2026, cuando en el primer día de guerra, de manera ilegal, ilegítima, infame, vergonzosa, Estados Unidos e Israel comienzan los ataques masivos contra Irán, perpetrando barbaridades, destrucción de, bueno, ¿recuerdan? El ataque contra la escuela de Minaf. Primer día, ¿eh? Primer día de guerra también. 169 chiquilinas, niñas, estudiantes, jovencitas asesinadas en un ataque con 2 misiles contra una escuela en Minab, en las afueras, en una de las provincias del interior de Irán. En total, alrededor de 195 muertos, sumando también el personal docente, los maestros, empleados de la escuela, pero 169 niñas ese primer día, o muchos más ataques contra infraestructura civil, residencias y demás, y entre otras cosas contra la residencia del ayatolá Jamenei, quien advertido, por cierto, sí, quería presentar imágenes y no presenté absolutamente nada, enganchado en el relato de su vida. Aquí imágenes de los fieles reverenciando su féretro. Rosas rojas. Sinceramente no carezco de los conocimientos básicos del Islam chiita y de los ritos, las costumbres, la liturgia chiita respecto a estas cuestiones, pero todo esto lógicamente con significado. Las rosas, esas mariposas blancas, los versos del Corán, el lanzamiento de las rosas a los creyentes. Bueno, todo esto, toda esta liturgia, lógicamente con un significado. Mil disculpas. Liturgia, qué bestia. Liturgia. Liturgia, dicho. Mil disculpas. La liturgia, ahora sí, liturgia. La liturgia del Islam chiita, pero todo esto en una civilización con 6.000 años de historia. Bueno, todo esto con muchísimos significados. Si quieren, puedo para las próximas transmisiones realizar una averiguación con algún amigo iraní sobre el significado de esto. Por aquí, más imágenes. Está la procesión de líderes nacionales. Bueno, ahí a la vista, así solamente reconocidos en una primera mirada. El líder de la Guardia Revolucionaria, vestido de uniforme, Pezeshkian, el presidente, el máximo líder religioso en el medio, cuyo nombre abandonó mi cabeza en este segundo, pero lo voy a recordar en 5 minutos. A la derecha, Galibaf, el presidente del Parlamento, otro líder religioso también a la derecha. En la procesión, junto a máximos líderes iraníes, hacia el féretro de el líder supremo asesinado. Allí el
turbante, y puede que aquí también cometa un error y que no lo llamen turbante, sino que lo llamen de otra manera, del líder supremo, puesto en la parte superior de, del féretro, ¿sí? بسم الله الرحمن الرحيم ولا Sí, turbante تحسبن amamá lo llaman aparentemente, الذين amamá. قتلوا في Blanco سبيل o negro, según الله esta imagen tremenda. أموات Voy a realizar una pausa. Bueno, no, quizás nos acompañe. Muy lindo ولا conmovidos, ahí el líder de la Guardia تحسبن Revolucionaria. Esa imagen الذين tremenda por قتلوا los في múltiples féretros, سبيل no solamente del الله Ayatollah Jamenei, sino de sus أمواتا familiares asesinados, su hija, بل su nuera, su yerno y su nietita. 14 أحياء meses de vida. عند Criminales asesinos. ربهم 14 meses de vida. Una bebita. Por ahí يرزقون imágenes, no las بسم quiero presentar por الله una cuestión de decoro y de الرحمن protección a la imagen, al الرحيم recuerdo de يا esta chiquilina, de esta niña. أيتها El féretro ahí النفس chiquitito, realmente descorazonador, ¿no? المطمئنة ارجعي إلى ربك Ahí el راضية ministro de Relaciones Exteriores, مرضية todos ellos muy conmovidos, llorando. فادخلي في عبادي وادخلي Voy a acompañar con el silencio. جنتي صدق الله العلي العظيم Bueno, efectivamente ahí Arakchi a la vista, ministro de Relaciones Exteriores. Ahí a la izquierda puede que también visto... no, simplemente parecido. Después los líderes extranjeros van a participar en la procesión posteriormente, incluido Medvedev. Por ahí justo de costado alguien muy parecido a él, por eso la confusión recién. Esta es la imagen. Estos seguramente los nombres de las víctimas. Indescriptible, verdaderamente. Ese féretro ahí de esta chiquilina. Bueno, esta es la barbarie. Esta es la barbarie del imperio en decadencia, ¿no? No solo el magnicidio, sino el asesinato de sus familiares, incluida una nenita. مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا و جمعی دیگر از اعضای محترم هیئت دولت و مقامات عالی رتبه کشور عزیزمون ایران بودیم که برای آخرین دیدار و وداع با پیکر مطهر رهبر عظیم الشأن امت اسلامی در این تالار حضور پیدا کردند. آرزوی علو درجات برای جمیع شهدا خاص رهبر شهید و عزیزمون داریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bueno, recordando, retomando, recogiendo el relato de la vida, ahí Galibá fuertemente conmovido. Esto interesante en la cultura islámica en general, tanto en los sunitas como en los chiitas. A diferencia de Occidente, donde a menudo, tristemente, el llanto aparece como algo, como una muestra de debilidad, incluso como algo contrario a la masculinidad, para ellos no colisiona de ninguna manera
el llanto con la masculinidad, ¿no? Con el ser varón. Por eso todos aparecen llorando ahí sin ninguna vergüenza, ni mucho menos, como deberíamos todos, porque el llanto, sencillamente el llanto, una emoción humana, independientemente del género de las personas. Pero bueno, esto es una cuestión muy, muy, muy interesante del Islam y, ¿no? Una cultura tan rica como la cultura persa, mucho más antigua, por cierto, que el Islam, mucho más antigua, miles de años más antigua que el Islam, ¿no? Recuerden que la llegada del Islam, más o menos en el siglo, posiblemente el siglo 6, 7 después de Cristo. Esta gente con 6.000 años de historia, ¿no? Más que 1.000, 2.500 años de Islam, sino con una cultura previa enorme. Bueno, en sus días, no en sus días finales, sino en su día final, el ayatolá, en ese primer día, cuando comenzaron estos ataques criminales por todo Irán, por sobre todas las cosas en Teherán, pero también en otros lugares, como por ejemplo en la escuela de Minab y en muchos otros lugares, sus guardaespaldas, sus allegados, solicitaron que abandonara sus aposentos, que abandonara su oficina, donde por lo general aparecían sentado en su escritorio, solicitaron que los acompañara a un refugio seguro, a un búnker ubicado allí, y él respondió que no, y rechazó esto, y de alguna manera, sentado en su escritorio, presenció su propia muerte. Sí, apareció a la espera de su propia muerte, consciente evidentemente de que pronto los ataques comenzarían contra su residencia, que bueno, lo establecerían a él como objetivo. Y en gran medida, su fallecimiento, evidentemente en el marco del martirio, de la concepción del martirio, del Islam chiita, generó un mensaje para todo el pueblo iraní, un mensaje evidentemente de unidad. Primero un mensaje de un pueblo agredido, un pueblo atacado, un mensaje de unidad. Aquí, por cierto, una delegación de otros credos y otras religiones. Ahí, ahí alguien, un cristiano ortodoxo, un hindú, por ahí también, esta señora seguramente de alguna otra fe, alguien budista por ahí, seguramente también autoridades. Puede que alguna autoridad católica, pero el Vaticano no participó, como uno de los grandes ausentes de esto. Llamativo. Su muerte, su martirio, porque realmente era a la espera de la muerte allí, rechazando el pedido de sus guardaespaldas de acompañarlos a un lugar seguro. Esto determinó la unidad del pueblo iraní frente a la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, y por eso, a pesar de los ataques cotidianos, especialmente durante los primeros 40 días de guerra, cuando machacaron con bombas, misiles, drones, todos los días, aún así la gente no abandonó el apoyo a su país, a su nación, a su fe, a su pueblo, e incluso participaron todas las noches en manifestaciones de apoyo. Todas las noches e incluso durante los días, también en ocasiones espaciales, en los funerales de los distintos muertos, realizaban funerales durante el día, pero por las noches, por sobre todas las cosas, en la plaza principal de Teherán, decenas y cientos de miles de manifestantes participaban en las procesiones, en las manifestaciones, en apoyo al pueblo iraní, a la nación iraní, y en gran medida esto respondió a ese sacrificio. Bueno, ahí la imagen de
Bueno, este sacrificio, este martirio generó esa unidad y en última instancia la victoria del pueblo iraní contra la agresión estadounidense. Por acá, Gerardo, insisto, el cantante espectacular. Esto no un cantante, sino un recitador. Y esto, allí, una cuestión muy importante. Los recitadores del Corán, especialmente en los días pasados, pude presenciar los espectáculos en los cuales los más célebres recitadores del Corán realizan precisamente su espectáculo de poético con versos del Corán, y efectivamente una cosa conmovedora, incluso para quien no puede ni acompañar los versos del Corán, ni el persa, ni el árabe, ni mucho menos. Quizás lo presente en los próximos días, porque generan una movilización de emociones recitando distintos fragmentos de este texto religioso, desde el llanto hasta la risa incluso, con chistes por ahí metidos también, y estos recitadores aparecen como estrellas, ¿sí? Unos pocos los más célebres, y bueno, los llaman como grandes estrellas para esto. Sobre el final quiero presentar aquí las imágenes de la delegación rusa llegando allí. Aquí Medvedev, la llegada a Teherán, y aquí la procesión de la delegación rusa, acompañado por representantes de otros países. Participaron, a pesar de la imagen, la narrativa de Irán aislada y bueno, y sola, y del mundo en contra de Irán. Bueno, participaron múltiples jefes de Estado y figuras del más alto nivel. Dentro del llamado eje de la resistencia solidario con Irán, participó una amplísima delegación yemení con los máximos cargos de Ansarallah, los hutíes, dirigentes de Hezbollah e incluso la familia de Nasrallah, de Sayed Hassan Nasrallah, facciones de la resistencia iraquí, una delegación palestina muy grande, representantes de frentes de la resistencia de Siria y Marruecos, todo esto dentro del eje de la resistencia, algo bueno, esperable, pero aún así. Pero después, además, participaron jefes de Estado y jefes de gobierno de distintos países, como el presidente de Irak, el presidente de Georgia, sorprendentemente allí, Pashinyan, el primer ministro de Armenia, el presidente de Tayikistán, líderes y altos cargos de Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Namibia, el presidente de la región del Kurdistán iraquí, el primer ministro Sharif de Pakistán, el ministro del Interior Naqvi, el jefe del ejército también de Pakistán. Bueno, esto, ¿no? Refutando la idea de un Irán solo, aislado, enfrentado con el mundo. El vicepresidente de Turquía, sin Erdogan, pero su vicepresidente, una nutrida delegación de Omán también. Además, bueno, Dmitry Medvedev, enviado especial de Putin, He Wei, el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional China, enviado directamente por el presidente chino Xi Jinping, una delegación india de alto nivel con la ministra de Estado Margarita y el gobernador de Bihar, una de las principales provincias, un señor llamado Hasnain, una de las principales provincias indias, un enviado del Partido del Congreso, por separado, también de India, bueno, el gobierno talibán también allí, personalidades religiosas y culturales de Indonesia, de España, de Ecuador, de Bolivia, de Cuba, líderes políticos también de Cuba, líderes religiosos de Bosnia, de Hungría y de Bangladesh, además de presidentes de parlamentos, ministros de Asuntos Exteriores y de gobierno de decenas de países de Asia, África, Europa y América Latina.
Entre los grandes ausentes, el ayatolá y líder supremo actual, Mojtaba Jamenei, evidentemente no quiso participar por protección de su propia vida. ¿Sí? El responsable de los destinos de Irán. Nadie rechaza su existencia. En un momento proliferaron los rumores respecto a su estado de salud después de los ataques, pero hoy día incluso los estadounidenses, los británicos, los israelíes, todos ellos convalidan su existencia con vida, pero no participó personalmente. También llamativa la ausencia de representantes del Vaticano, por alguna razón. Bueno, hoy comenzó la ceremonia con las celebraciones oficiales, las delegaciones extranjeras, y durante los próximos días el cortejo fúnebre recorrerá Teherán, después la ciudad de Qom, Bagdad en Irak, Karbala y Nayaf, todas estas ciudades santas, religiosas para el Islam chiita, hasta su entierro el 9 de julio, de aquí a 5 días, en la ciudad sagrada de Mashhad. Bueno, demoledores y demoledoras, quería presentar esto de manera resumida, expedita. Vamos a redondear la transmisión aquí. Recuerden acompañarnos con el pulgar arriba. Quien nos quiera ayudar a través de PayPal o de las membresías puede efectivamente ayudarnos. Nosotros agradecidos de la vida. Y quien quiera presenciar nuestras emisiones en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí por la censura, bueno, puede presenciar eso en Patreon, nuestro canal en Patreon, el enlace abajo en la caja de comentarios. Mañana nosotros por aquí, junto a Juan Antonio Aguilar, en la transmisión del sábado, aunque por lo general Juan Antonio nos acompaña los viernes. Bueno, mañana a las 9 del horario europeo, nosotros aquí una vez más. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Los queremos mucho. Un saludo. Chau, chau.